especialmente, ahí está grabando, no sé si traigo algo especialmente preparado y muy estudiado y eso. Prácticamente cuando Felipe me invita, en realidad me dice, habla o refiere a tal educación física escolar. Y ya ahí cuando hablan de educación física escolar, ya como que me empiezo a poner media como nerviosa, ¿ya? Entonces ahí me rememoro un poco a Sergio con su tema de la físico y bueno, le puse el título, siempre trato de hacerlo entre comillas porque no es propósito de esta reunión hablar de ese tema, pero quiero dejar consignado que es un tema, ¿ya? Así que creo que la primera intervención es esa, ¿bien? Y después pensé a ver en qué se puede aportar, ¿ya? Un poco esa es como la temática en la cual me gustaría conversar con ustedes. Yo me siento súper a gusto con Felipe, le agradezco muchísimo la invitación. Bueno, está Gladys, que más que decir que estoy gratamente sorprendida que esté también aquí en la sala, y a los demás que a lo mejor no conozco, bueno, es una oportunidad también para conocerme y estrechar algún lazo eh, más adelante. Entonces, eso es como la primera cosa que se me ocurre, es como educación física, escolar, vamos a ver en qué podemos ir aportando. A mí se me presenta, yo como profesora de formadores, o sea, formadora de formadores, ¿no es cierto? Yo voy a hablar de mi vereda, porque es la que yo conozco y en la cual yo me siento también con alguna posibilidad de dirigirme a ustedes. Entonces, yo no sé si tengo tanta posibilidad de hablar de la escuela, pero sí creo que me gustaría hablar de las tensiones de la formación inicial docente en el contexto de la escuela. Y generalmente cuando uno parte los años académicos, uno empieza a ver qué va a enseñar en las distintas asignaturas, ¿ya? Y a mí se me presentó este año la disyuntiva de qué asignaturas en el fondo voy a enseñar o voy a impartir o como sea que se diga, y me parece que esas asignaturas van propiciando debates en torno al qué, cómo y cuándo, que es la clásica, ¿no es cierto? Pero por ahí una vez la Gladys me dijo, pero también el por qué, pues me dice, todos se preguntan qué, cómo, cuándo, y nadie se pregunta el por qué. Entonces yo dije, bueno, es importante que estas asignaturas que están ligadas a la formación inicial docente, pero la formación inicial docente está ligada a la escuela, dije yo, bueno, ¿cómo, no es cierto?, vamos a poder tensionar o cómo estas tensiones de la FID se conectan con el contexto de la escuela. Y se me ocurrió que podría a lo mejor plantearles esta temática de cómo estas asignaturas en el fondo pueden tensionar esta formación inicial docente mirando a la escuela. Y ahí, ¿no es cierto?, se me ocurrieron algunas asignaturas de las cuales yo algo manejo, porque tampoco me puedo explayar en otras que las desconozco o tengo menos dominio, y pensé en el currículum, en la inclusión y diversidad, que pueden llamarse esa forma, a lo mejor en sus respectivas casas de estudio se llaman de otra manera, la didáctica, ¿no es cierto?, evaluación, el juego y la metodología de la investigación, que es más o menos en las líneas donde yo me manejo. Y voy a ir haciendo algunos close-up a las distintas asignaturas y las empecé como a repensar. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, como esto, repensar estas asignaturas mirando a la escuela. Y en eso creo que voy a intentar hacer algo hoy día. Y hoy día voy a partir, ¿no es cierto?, con el currículum, que es una de las asignaturas, ¿no es cierto?, que generalmente se trabajan en los diferentes programas de formación inicial docente. Y aquí me imagino, ¿no es cierto?, este currículum situado y un poco como en la investigación, con qué rangos de libertad. Porque el currículum, de alguna manera, hablamos siempre con Felipe de la construcción, de la deconstrucción y de la co-construcción. Entonces,
bueno, este currículum, ¿no es cierto?, que enseñamos esta forma de insertar a los niños, niñas y adolescentes en la sociedad, que es como un clásico de, que se aprenden los estudiantes de formación inicial docente. Bueno, ¿qué tan situado está? ¿Ya? ¿Y qué rango de libertad efectivamente tienen profesores y profesoras del sistema escolar? Y también de la formación inicial docente, de actuar, de interactuar, de construir este currículum, pero también de deconstruir algunas cosas que verdaderamente lo requieren, y cómo luego construimos. Y esa es una de las tensiones que yo siento que cada día está pasando más en la formación inicial docente, y a mí me parece que es interesante en esta mirada, no desde una universidad, ¿no es cierto?, ajena al quehacer escolar, sino una universidad que debe estar conectada profundamente con los quehaceres de la escuela. Y ahí se me ocurren algunas ideas como los niveles de concreción curricular que uno les pasa a los estudiantes, ¿no es cierto? Y yo digo, bueno, estos niveles de concreción, de decisiones, ¿dónde se están tomando las decisiones curriculares? No solamente, ¿no es cierto?, en las asignaturas que conforman el currículum escolar, sino particularmente en nuestra propia asignatura. Y ahí es donde yo me pregunto, cómo nosotros desde nuestra aula podemos tensionar y poner en reflexión este tema de los niveles de concreción. Cómo este nivel del Ministerio de Educación, pasando después por la escuela, ¿no es cierto?, donde están los proyectos educativos, los proyectos curriculares, logran permear hacia las escuelas y hacia las aulas de educación física. En alguna parte, ¿no es cierto?, nos perdemos, en alguna parte ocurren cosas, en alguna parte a lo mejor tenemos que hacer el cambio, a lo mejor efectivamente tenemos que perdernos y perder, ¿no es cierto?, esto tan prescriptivo, ¿no es cierto?, que nos llega desde los niveles de concreción más altos. También me pregunto del tema del currículum, ¿cómo es la participación? O sea, ¿qué grado, ¿no es cierto?, o qué rangos de libertad tenemos, tanto los profesores que enseñamos en las universidades, como aquellos que enseñamos en las aulas escolares, de participar, ¿no es cierto?, de co-construir con nuestras comunidades educativas el currículum que queremos. O sea, hablamos de insertar, que lo encuentro muy tremenda la palabra, pero a seres humanos, ¿no es cierto?, en una sociedad, pero ¿quién decide qué sociedad es? ¿Ya? ¿Qué estamos insertando en qué tipo de sociedad? ¿Cuáles son los márgenes? ¿Cuál es la cancha donde nosotros vamos a tener que insertar, ¿no es cierto?, a estos niños, niñas y adolescentes? Por lo tanto, la participación es súper relevante, no solamente en la conformación o en la elaboración de los proyectos educativos y curriculares en los colegios, sino también en las aulas propiamente tal. Y aquí parece paradojal porque se supone, ¿no es cierto?, que el protagonista junto al estudiante es el profesor en el aula escolar, protagonista en el sentido de tomar decisiones junto, ¿no es cierto?, en conjunto con los estudiantes. Sin embargo, yo siento que es una participación tremendamente restringida, ¿ya? Y restringida por los niveles, ¿no es cierto?, de concreción curricular que están arriba. Siento también que el profesor innovador, aquel profesor que le gusta hacer otras cosas, muchas veces es, diría yo, no sé, encapsulado, fagocitado, por decir de alguna manera, por sus propios pares. Bien, y a lo mejor si ustedes alguno dirige prácticas profesionales o está en esa línea, muchas veces los chicos llegan y los profesores dicen, no, 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 le dicen, no haga tanto. No, 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 no haga eso, sí, nosotros lo hemos hecho siempre así, por favor, déjelo ahí nomás. Entonces, ahí también estamos en este tema de la participación. Respecto a las decisiones en el aula, vuelvo un poco a esta idea de qué decisión estamos tomando en las aulas, porque nosotros llegamos desde una formación inicial docente, llegamos a este choque con la realidad que hablaba Biman hace muchos años atrás, y nos encontramos que lo que nosotros pensábamos el deber ser, la verdad que dista mucho de lo que en verdad ocurre. Y esas decisiones en el aula, cómo nosotros también vamos a
a transmitirlas o vamos a reflexionar en torno a ellas en la misma formación inicial docente. Eh, Me parece que es complejo ese tema también y cómo nosotros podemos preparar o un poco arar ese camino para que nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, cuando lleguen a la escuela tengan la posibilidad de ser más autónomos, más reflexivos en esa toma de decisión y cómo, ¿no es cierto?, estos niveles de concreción de arriba lo van a dejar. Y ahí vuelvo a los rangos de libertad. El tema de la inclusión es un tema que está súper de moda, lo digo así tal cual, porque la verdad que ya todo es inclusivo, ¿ya? O sea, casi que todo el mundo habla de eso y como que a nadie se atrevería de no hablar de la inclusión. Sin embargo, la inclusión no tiene que ver con incorporar, ¿no es cierto?, a niños en situación de discapacidad cognitiva, perceptiva o motora, no tiene que ver con que el niño diferente ahora no sea diferente, y una serie de eslogan, ¿no es cierto?, más bien publicitarios que de verdad. La inclusión tiene que ver con que en las diferencias, ¿no es cierto?, está la riqueza. Y la inclusión no es que seamos todos iguales, la inclusión es que en las diferencias está la riqueza. Y ese es un tema que la formación inicial docente, la verdad, que va a necesitar tomar ese guante, ¿no es cierto?, y hacer lo suyo y de verdad ver cómo estos chicos y estas chicas, ¿no es cierto?, que están en formación profesional van a hacer posible de hacerlo carne en el fondo en sus respectivas aulas de educación física. Y luego está el famoso propósito del currículo. ¿Para qué es el currículo? ¿Cuál es el sentido que tiene en la escuela? ¿Qué escuela queremos? ¿Ya? ¿Para dónde va? ¿Cuáles son las necesidades que efectivamente tiene los niños, niñas y adolescentes que están en la escuela? Y ahí vuelvo, ¿no es cierto?, a lo situado, ¿ya? Que no tiene que ver solo con contexto, sino que tiene que ver con significancia en las escuelas. Y son todas las escuelas iguales, todos necesitan lo mismo. Eh, eh, ¿Qué tiene que ver, ¿no es cierto?, un currículum que está prescrito desde un nivel de concreción altísimo, donde están los famosos OA, ¿no es cierto?, y que esos OA, si bien es cierto, hay un rango de libertad para aplicarlos, pero finalmente son elementos que están desde una mirada particular. Entonces, como los profesores también, en un acto de rebeldía, ¿no es cierto?, reflexivo, podemos también hacer partícipe a otras personas de estas decisiones. Eso con respecto al currículo. Luego, volvemos a la diapo anterior y se me ocurre hacer un close-up ahora en la evaluación, ¿ya? Y este es un tema, pero ustedes saben que para educación física el tema de la evaluación es un tema. O sea, no es una cosa menor y yo creo que muchos de acá hemos dado charlas, cursos y un montón de cosas, hemos asistido como alumnos, como profesores, como monitores, etcétera, de la evaluación. La evaluación, en verdad, en la educación física tiene un tema que es un tema profundo y que no es menor. Ahora, la evaluación vista, ¿no es cierto?, como un poco en la línea de los bienes de consumo, como el producto, como del bien, del recurso, ya estas evaluaciones estandarizadas, que son los CIMSE, ¿no es cierto? Para no escaparme de la escuela, no voy a hablar de otras evaluaciones estandarizadas, pero particularmente los CIMSE, o el CIMSE, ¿no es cierto?, que es una mirada absolutamente sesgada, desnaturalizada, y que la verdad que lo que quiere es medir un producto, un bien, un recurso, no sé qué quieren llamarlo, que por lo demás es bastante poco válida y confiable, y en el fondo lo que hace es perpetuar una idea, ¿no es cierto?, de una escuela que está al servicio de lo que requiere una sociedad de consumo más que de otra cosa. Y ahí siempre recuerdo, por supuesto, a Maturana. Yo creo que aquí todos lo recordamos, ¿no es cierto? Yo no soy especialmente estudiosa de él, no me voy a hacer como que ahora yo soy maturanista a morir, pero sí reconozco siempre eso que le escuché en varias charlas, del reconocimiento del otro, otra como legítimo otro y otro. Y esa frase o estas palabras resuenan profundamente cuando yo hablo de evaluación.
La evaluación tiene que ver con ese reconocimiento del otro, el otra, no solo desde una heteroevaluación, ¿no es cierto?, sino que también desde las evaluaciones entre los pares y desde la autoevaluación o de las metaevaluaciones. Por lo tanto, a mí me parece que la evaluación hay que repensarla no solamente en la formación inicial docente, sino en la escuela también. ¿Ya? No es posible estar dando esta información permanentemente del mejor cuando no necesita uno ser el mejor, porque el mejor implica competir. Cuando si uno es bueno, no es necesario que sea mejor que el que está al lado. Puede ser bueno junto al del lado. Y eso yo creo que también en esta reflexión me parece que es interesante también pensar. Bueno, ahí hay varios elementitos que puse yo, la descentralización de la evaluación, particularmente porque también en formación inicial docente nosotros adolecemos de esta democratización de la evaluación. Nos centramos mucho en la heteroevaluación y en la calificación particularmente, ¿no es cierto? Y olvidamos un poco los procesos de descentralización en evaluaciones como autoevaluación o coevaluación o evaluación de pares. Y si lo hacemos, la verdad que lo hacemos para que nos digan que no lo hacemos, pero finalmente también ahí hay que preocuparse de hacer una buena retroalimentación e ir formando a los estudiantes en esta responsabilidad. Yo no sé si se dice corresponsabilidad, después la Gladys me va a corregir, que ella es especialista en eso, pero no es solo una situación personal de dar esta coevaluación, autoevaluación, tiene que ver con un compromiso, con una responsabilidad de todos los miembros de ese lugar. Bien, si yo me evalúo o me autoevalúo con un 7 siempre, estoy desconociendo a mis otros pares, y eso es importante también de comentar. Con respecto a los procedimientos e instrumentos evaluativos, ¿para qué vamos a hablar de eso? ¿Para qué vamos a pensar en que en educación física hemos tenido el estigma de los test estandarizados, test que son completamente ajenos a lo que son nuestros niños y niñas y adolescentes? ¿Para qué decir del test de Cooper, que todavía horrorosamente se aplica, aunque hay gente que cree que no se aplica, sí se hace? U otros test, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, no sé, pues evaluaciones de la condición física y particularmente, ¿no es cierto?, de cualidades, ¿no es cierto?, no sé, pues, consumo máximo de oxígeno, submaximal, etcétera, etcétera, que, bueno, de hecho el CIMSE lo toma. Por lo tanto, ahí también hay que darle una vuelta y entender que los procedimientos que utilizamos nosotros, porque también estamos normados, porque hay que calificar, son generalmente instrumentos o procedimientos que son de tendencia. Entonces, no, es imposible defender un 7, un 3, un 2, un 1, si son instrumentos de tendencia. Ese es el origen de esos instrumentos. Me refiero particularmente a las escalas, a las rúbricas, a las escalas de apreciación, a las Vistecotex. Son instrumentos muy utilizados en las aulas escolares de educación física, pero son de tendencia. Pero los profesores los entienden como la última palabra, sin discusión, y la verdad que también ahí hay una transgresión a lo que en esencia son este tipo de procedimientos. Respecto a la retroalimentación, me estaba preguntando también cuánto hacemos de ello, ¿ya? Es costoso, es difícil, es riesgoso, porque uno tiene que bajar, comillas, ¿no es cierto?, como par de sus propios estudiantes, cosa que es una experiencia maravillosa. Y la verdad que la retroalimentación tiene que ver con esta relación, esta intersubjetividad en la relación, donde yo hablo, ¿no es cierto?, del otro, pero desde el respeto al otro, y el otro habla de mí con respeto a mí mismo. Entonces, la retroalimentación, el estar constantemente comunicando, ¿no?, es un ejercicio bien interesante. Y aquí también me gustaría rescatar el tema del error, ¿ya? Porque muchas veces el error ha sido bien estigmatizado y el error tiene que ver con una posibilidad de aprender nuevamente. Entonces, todos esos elementos debieran estar presentes, siento yo, tanto en la formación inicial docente como
en la escuela. Bueno, y la diversidad, que es otra cosa que también está como muy de moda últimamente, que también tiene que ver con que ahora hay una sobrevaloración o un discurso sobredimensionado de la diversidad. La diversidad está presente, nosotros somos diversos. Entonces, esto de resaltar la diversidad, a mí me parece como extraño incluso. Pero claro, entiendo que de repente eso también es importante desde algunas lógicas diferentes tal vez a la que yo adhiero. Pero la diversidad es algo que en verdad que está presente, o sea, no me imaginaría que no fuera diverso. Y no solamente en la asignatura nuestra, digamos, o nuestra disciplina, sino que en general en el currículum, digamos, con todas las otras asignaturas. Y después yo me pregunto cuál es el propósito de la evaluación. ¿Cuál es? Claramente no es para poner una nota, no estamos hablando de calificación, pero ¿cuál es el propósito? En verdad, ¿cuál es el propósito? Yo soy de las que me gustaría que pudiesen eliminarse las calificaciones en la enseñanza de los niños y niñas, particularmente porque el propósito de evaluación yo les puedo asegurar que cambiaría. Y la retroalimentación, la descentralización, el cambio en los procedimientos y la de verdad, ¿no es cierto?, conciencia de la diversidad, florecería, pero como campos en invierno, porque de verdad que es impresionante cómo cuando cambia el propósito de la evaluación, lo demás como que se arregla por sí solo. Entonces tal vez dentro de estos rangos de libertad, a lo mejor escucha que sería interesante que nosotros los profes pudiéramos un poco hablar de estos temas. Volvemos a la diapo y hacemos close-up ahora en el juego. Aquí me voy a meter en un tema súper peligroso porque yo me manejo poco, pero ¿por qué lo toqué? Porque no me interesa venir a dar una charla de experticia en el juego, sino que lo que me interesa es relevar la importancia. Y créanme que yo no llevo mucho tiempo en esto del juego, pero cada día y cada vez que leo y leo investigaciones, aquí hay un libro también que está por ahí, ese librito que después se los voy a mostrar, cada vez que leo y leo me alucino más con el tema del juego. Así que para los que se manejan en el tema, pido de las disculpas, pero a mí el propósito solo es poner en la palestra lo que significa esto. Aquí yo tomé a Jiménez, que está por ahí, la Jiménez, en este libro que mostré, que es del 2020, en Corporeidad y Escuela, que es un libro de los editores La Constanza Fernández y Rodrigo Gamboa, y la verdad que aluciné con un montón de cosas. Y ya este libro llegó así como a mis manos, obviamente lo compré, pero llegó desde el Felipe que andaba con el libro y yo lo curioseé y ya me emocioné. Así que me lo compré nomás. Bien, el consumo me sedujo y me lo compré. Y cuando me lo compré empecé a leer y dije voy a poner el juego no como una experta, sino como de verdad en el encuentro y la deconstrucción, transformación en la relación intersubjetiva. Aquí hay hartas personas que han intervenido en todas estas palabras, pero yo quise hablar de la Gladys porque en una parte ella pone, si el juego en el fondo, o si esto acontece, entonces el rol del niño, niña, profesor, profesora se debe repensar, co-transformar de manera que aflore la libertad de disfrutar en libertad. Y yo lo leía esa parte, no está textual, lo leía, y no le encontraba el sentido, no lo hacía carne en el fondo. Y después Gladys explica este homo faber, ¿no es cierto?, en el colaborar, este homo ludens en el jugar, en el disfrutar, en la libertad de disfrutar, y también este homo amans en el amar. Y ahí se me produjo, ¿no es cierto?, así como un insight, y la verdad que fue un insight más bien del corazón que de la mente, y la verdad que me llamó mucho la atención de cómo volver a rescatar este jugar, un poco lo que señala aquí los autores, este respetar a este niño, niña,
en su real libertad, ¿ya? Y por ahí decía la autora, ¿no es cierto?, que estoy aludiendo, ¿cómo es posible que los niños, ¿no es cierto?, en hileras, repetitivamente vayan a dejar un objeto y vuelvan y le toquen la mano al compañero y vayan de nuevo? ¿Dónde está, ¿no es cierto?, este juego, esta libertad encarnada en el juego? Y la verdad que me llamó mucho la atención y me parece que este es un, una deuda que tenemos los que formamos profesores y también los que formamos a los niños pequeños en las escuelas. El juego es algo que hay que rescatar, hay que aprender. Estoy en pie de aprender, no lo conozco como para dar una charla de esto, sino solo para relevarlo en esta conversación. Y me parece que es un tema que debiéramos abordar, porque es un tema pendiente en la escuela y es una deuda muy grande que tenemos con niños y niñas. Y finalmente, hacemos el close-up a la didáctica, esto es lo último. Y en ese sentido, aquí ya me complico mucho porque la didáctica es un tema que hace mucho tiempo me viene dando vuelta. Busco conceptos de didáctica, autores de didáctica, y el otro día repasando a un gran autor que es Carles Monereo, que es un catalán, una bonita persona, y por ahí busqué y aparece que somos profesores del siglo XX haciendo clases del siglo XVIII para estudiantes del siglo XXI. Capaz que sea el siglo XIX, parece que me equivoqué con el XVIII. Parece que era el siglo XIX para estudiantes del siglo XXI. Y ahí dije, claro, la verdad que tal vez la pandemia, de las muy poquitas cosas positivas, si se pudiese llamar, que ha dejado, es que hemos buscado otras maneras. Pero la verdad que la didáctica también es una deuda grande que tenemos como formadores de formadores y también de nuestros chiquillos en los colegios. Porque la didáctica tiene que ver con varias cosas. Aquí yo lo puse un poco como desordenado, tal vez la organización de la clase, algunos dicen eso es didáctica. Selección de los propósitos, en verdad, cuáles son los propósitos de verdad, no solo los OA, ¿no es cierto?, o los OAT. Definición de las razones, de los por qué. ¿Cómo está implicado el estudiantado en la didáctica? La didáctica no es algo que decide el profesor por sí solo. La didáctica tiene que ver cómo yo me relaciono, cuáles son los acuerdos que llego, cuáles son los respetos que hago de mis estudiantes. El compromiso con la comunidad también, y de la comunidad, y aquí hablo de la responsabilidad y de la corresponsabilidad. Y la gran brecha entre lo prescrito y los contextos. ¿Cómo podemos nosotros desde la didáctica, no sé, armar, construir puentes, ¿no es cierto?, lazos, más que puentes, lazos, entre exactamente lo que de alguna manera está prescrito, pero lo que nosotros también pensamos que debiera ser. Y la didáctica me parece que o es un tema que también está dentro de las deudas, diría yo, que tenemos. Ahora, todas estas reflexiones, todas estas cositas que yo le he ido comentando, son elementos que tienen que ver con la investigación y que tienen que ver con cómo nosotros podemos ir colaborándonos colaborándonos con la escuela y con las instituciones formadoras para que de verdad podamos, ¿no es cierto?, tener una relación, una fortaleza en esta relación de formar profesores para una escuela que requiere cambios, que requiere, diría yo, también elementos novedosos, innovadores, pero que también requiere volver a la esencia, que es la emoción, que es los sentires y no solo los haceres, y finalmente un poco cómo nosotros vamos a ser capaces de respetar estos niños y niñas que nos están esperando, ¿no es cierto?,
siempre con los brazos abiertos al profe de educación física, para que supuestamente nosotros los ayudemos, los guiemos, co-construyamos con ellos. Entonces, eso es lo que había preparado. Puse puras láminas de monitos y cosas porque unos chicos de didáctica trajeron este diseño y lo encontré entretenido, y para esta hora lo encontré bonito también. esas cosas media fomeque. Así que ahí les puse esas cositas para que se entretuvieran también, lo encontré súper lindo. Así que mucho más que conversar, y obviamente que agradezco su atención. Gracias.